Hola, bienvenido al canal de Tecnopits. Te damos las gracias por haber estado de nuevo con nosotros y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Queremos describirte las funciones de lo que es el CDI, que podamos nosotros identificar cuáles son los cables que lo alimentan y después posteriormente vamos a hacer videos para poder ver en cada línea cuáles serían sus comprobaciones para que nosotros podamos detectar fallas. La idea es que hoy tú puedas tener un conocimiento más general, básico, necesario de la función de un CDI y lo más importante, cómo es que se clasifican y los cuidados que tenemos que hacer en el uso del CDI. Quédate con nosotros, va a estar bueno. Muy bien, entonces ya estamos aquí en el lugar de los hechos. Hoy vamos a hablar entonces, como te dije, sobre lo que es el CDI. Pues lo que tenemos que empezar a aprender, ¿sí? Para que podamos entender no solamente su funcionamiento, sino el propósito del CDI, sino que también tenemos que poder elaborar algunas cuestiones, ¿no?, que todos nos surgen en el momento en que hay fallas en nuestra motocicleta. ¿Cuál es el propósito de todos este tipo de cables o líneas que nosotros podemos ver aquí? Bueno, pues entonces vamos a empezar por lo que es primero. ¿Y cuál es lo que es primero? Pues la mayoría de las motos de trabajo y otras, por lo regular, van a alimentar el CDI a través de lo que es el voltaje de corriente alterna. Pero ahorita vamos a ver esto. Mira, el CDI es un dispositivo que pertenece al sistema de ignición o al sistema de encendido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este objeto, este dispositivo, es parte de lo que va a provocar definitivamente tu chispa. No solamente interviene en otros elementos, pero este es parte esencial para que tu motor pueda encenderse. No va a poder entrar en acción lo que es la marcha, no va a poder entrar en acción lo que es la biela y demás cuestiones si este elemento no está en óptimas condiciones y además todas las líneas que también se encuentren en buen estado. Entonces, el primer elemento es que este objeto, sí, este dispositivo electrónico, pertenece a los otros elementos que son del sistema de encendido o de ignición. Primer elemento. Segundo elemento, el CDI, ¿sí? Hay ocasiones en que unos lo confunden también con el TCI y no es así. El CDI, repito, por lo regular siempre lo vamos a encontrar más en las motos de trabajo hasta 250 centímetros cúbicos y sobre todo ahorita vamos a ver cuál va a ser la diferencia. El CDI tiene dos formas de alimentarse y de allí que tengamos cuidado. No le podemos poner cualquier CDI a la motocicleta, ya lo dijimos una vez. Por lo regular siempre compran lo que son los originales o en su defecto también, si vas a comprar compatibles, pues que estos lleva la muestra para que estos tengan las medidas correspondientes al tú estar comparando. Pero lo que quiero decirte hoy es que el CDI, ¿sí?, se alimenta de dos formas. Una, a través de corriente directa que va a salir de lo que es nuestra batería, directo a el CDI. Y a ese se le va a llamar pues así, simplemente alimentación de corriente directa o CDI de 12 voltios también se le conoce porque viene directo a de la batería al CDI
o también se le puede llamar CDI de corriente directa. Pero en este caso tenemos nosotros un CDI de corriente alterna. ¿Y por qué? Bueno, pues todo empieza aquí. Quiero que tú observes estos dos tipos de estatores. Observa estos dos tipos de estatores. ¿Correcto? Mira, aquí está la diferencia entre lo que es un CDI alimentado por corriente alterna y un CDI alimentado por corriente directa. Observa las diferencias. Estos dos se encuentran en motos de trabajo. Estos dos se encuentran hasta 250 centímetros cúbicos. ¿Cuál es entonces? ¿Por qué la diferencia? Dijimos que el CDI se puede alimentar por corriente alterna o por corriente directa. La corriente directa es provocada directamente por la batería. ¿Sí? De la batería va a salir una línea que va a ir directo a lo que es nuestro CDI. Pero en este caso, ¿sí? Esta motocicleta tiene Compáralas. ¿Y cuál es la diferencia? Si te das cuenta que tenemos una bobina que es mucho más grande y que está envuelta, ¿sí?, en una especie de banda. Esta pertenece a la familia de alimentaciones de corriente alterna. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué corriente alterna? Porque esta, para que pueda provocar corriente y salga por sus diferentes líneas o cables, necesita forzosamente del magneto. Y entonces, una vez que empieza a dar vueltas el magneto, a través de estas líneas que tú aquí ves y aquí afuera con este imán, que es la bobina pulsante o captora, como la puedes llamar, esta sí, entonces tiene que estar girando el magneto para que pueda provocar corriente alterna. ¿Correcto? Entonces, esta es la diferencia, esta bobina. Esta, si te das cuenta, no tiene esta bobina. Solamente tiene estas que están aquí, las tiene estas aquí. Y esta es un estator que no produce corriente alterna y por lo tanto no va a tener el cable que produce en la corriente alterna y que va al CDI. Entonces, estas bobinas que tú aquí ves solamente se van a dedicar a dos cosas. Una, a poder darle carga, ¿sí?, o llenar de carga a la batería, al acumulador, y la otra es que el resto de las bobinas se va a dedicar a mantener tus dispositivos consumibles como focos, lámparas intermitentes y otras cuestiones. Esta, ¿sí?, solamente. ¿Por qué razón? Porque el cable de corriente directa va a salir definitivamente de la batería. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tipo de estator, ¿sí?, o qué tipo de CDI es de corriente alterna y cuál es de corriente directa? Pues muy bien, todo está aquí. Este se supone que va a ir aquí en la parte derecha. Los dos van a ir en la parte derecha. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a identificar? Pues mira, tú vas a saber si tu CDI es de corriente alterna o de corriente directa en base a este cable. Solo este. Rojo, una línea roja con negra. Este cable, si tú lo ves en tu CDI, vas a entender que este CDI está, sí, alimentado por corriente alterna. Es decir, necesita corriente generada por el magnetismo que provoca el estator y lo que es el magneto. Este cable es el que te va a decir
que este es el que está alimentando a tu CDI. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Observa. Esta bobina de carga a tu CDI tiene este elemento. Aquí está el cable. Este es el cable. Este que tú ves aquí es el mismo. Observa. Negro con rojo. Este va aquí. Entonces, esta es una bobina que genera corriente alterna. Y entonces, cuando aquí va el conector, cuando el conector, ¿sí? Como valga la redundancia, se conecta con el resto, porque aquí se tienen que dividir estos dos y estos tres. Entonces, este es el que te va a decir. Ahora, date cuenta con este de acá. Este, como no tiene esta bobina, no va a tener el cable de color rojo con negro. ¿Sí? Observa, no tiene este. Entonces, no tiene esta bobina, por lo tanto, no tiene este cable. Y si no tiene este cable de color negro con rojo, eso quiere decir que tu CDI es de corriente directa. Y entonces va a tener otro tipo de cable, depende de la motocicleta que tú utilices. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Bueno, pues lo que tenemos que comprender es que el estator es uno de los principales alimentadores del CDI, porque, repito, provoca corriente alterna. Y esto se va a dividir de la siguiente manera. Estos dos que tú ves aquí, el rosa y el amarillo, van a lo que es el regulador rectificador. ¿Sí? Aquí los vas a encontrar. Estos dos te van a ayudar, estos son del sistema de carga. Estos tres son del sistema de ignición o del sistema de encendido. ¿Por qué razón? Porque este proviene de la bobina de carga, que es este, y estos dos vienen de la bobina pulsante. Aquí nosotros los podemos encontrar. Verde con blanco, azul con blanco. Esta es la bobina pulsante o la bobina captora, como le quieras llamar. Y aquí nosotros tenemos entonces clasificados los cables de este tipo de estator de corriente alterna. Estos dos van al regulador rectificador con el objetivo de abastecer de carga hasta 12 voltios, 14.5 como máximo, tu batería, y estos tres van a descargar o van a alimentar a tu CDI. Y aquí nosotros los vemos presentes. Tenemos estos dos aquí presentes y tenemos este. Si tú encuentras este, ya te dije, es un CDI de voltaje de corriente alterna. Ahora, entonces, si ya identificamos que este es de la bobina de carga, que es este que está aquí, si ya identificamos que estos dos tienen que ver con el CDI, perdón, con la bobina captora o bobina pulsante, entonces nos quedan estos tres cables. ¿De dónde vienen o de dónde salen? Pues este que está aquí es el negativo. ¿Sí? Este verde es el negativo. Recuerda que ningún componente, ningún consumidor electrónico o de cualquier otra cosa, ninguno, tu motocicleta no puede andar si no tiene presente las dos cargas, las dos corrientes, tanto positiva como negativa. Y esta no es la excepción. Entonces recibe lo que es la carga positiva y aquí está este cable que es el negativo. Entonces ya dijimos que estos dos son de la bobina pulsante o captora. Esta es la bobina, que es esta, la que es alimenta.
Y tenemos que este es el verde, este es negativo y nos sobran estos dos. Este negro con blanco que tú ves es el killer, que se le llama. Este es el killer, o en este caso es el switch. Proviene del switch directamente. En el momento que abres y cierra, pues entra en función también el CDI. ¿Y cuál es entonces? Este amarillo con negro. Este amarillo con negro, recuerda que estos 5 cables te van a ayudar a alimentar, ¿sí?, el CDI. Te ayudan a alimentar con un solo propósito, ¿cuál? Que en el momento en que se está adentro produciendo y convirtiéndose todo el corriente que está entrando, ya sea directa o por corriente alterna, tiene un solo propósito: la descarga, ¿sí? La descarga. Y en este caso, el CDI lo hace a través de un condensador, muy diferente al TCI, que lo hace a través de un transistor. Entonces, como tiene un condensador, una vez que se satura, descarga todo lo que está recibiendo. ¿Y cómo lo descarga? A través de este cable amarillo. Este cable amarillo con negro que tú estás observando va a terminar aquí, en lo que es la bobina. Este cable amarillo, ¿sí?, va a terminar aquí, mira, conectado. Y este es el negativo. Y aquí, en este pin, va a terminar amarillo. Este es el propósito de el CDI. El CDI solamente tiene un propósito. ¿Cuál es? De que el poco voltaje de 12 voltios que le llegue lo pueda transmitir a través de este cable amarillo con negro y lo pueda descargar, ¿sí? Los otros alimentan, saturan, y entonces una vez que alimenta y satura, el CDI descarga y lo hace a través de este amarillo con negro y se inserta en este pin, y estos 12 voltios aquí se van a convertir en alta tensión porque tiene dos devanados, primario y secundario, dos embobinados, un primario y un secundario, que te van a provocar alta tensión, que en el momento en que baja, aquí va el capuchón y entonces va la bujía, y aquí es a donde tú vas a tener el encendido. Entonces, ¿cuál es el propósito de un CDI al final de cuentas? Es excitar, provocar una corriente que va a ir a través de este cable amarillo con negro, que parezca repetitivo. Bueno, es repetitivo lo que te estoy diciendo, pero este es el propósito. Se alimenta, se satura y descarga. Una vez que esto pasa, pues entonces llega aquí a través del cable amarillo con negro, llega aquí, está puesto a tu chasis, que se supone que tiene o está energizado con neutro, por eso es que tiene dos tornillos. En el momento en que se sujeta a tu chasis, que ya tiene carga negativa, tú ya nada más le estás poniendo aquí el positivo a través de este cable amarillo, y entonces aquí adentro se provoca la alta tensión que termina entonces en chispa. Por eso de allí que cuando tu moto tiene chispa débil, cuando tu moto no arranca, el sistema de ignición pues tiene que ver con todos estos elementos. Empieza con la bujía, revisión de bujía, revisión del capuchón, revisión de este cable, ¿sí?, revisión de la bobina de alta o bobina de ignición en sus dos devanados o en sus dos embobinados, con sus pruebas respectivas de resistencia y de otras que hay más.
Y todos estos elementos, la bujía, el capuchón, el cable, esta bobina, ¿sí? Más tu CDI junto con los elementos de origen de cada cable son los que componen tu sistema de ignición. Por eso es que cuando la moto no prende, no da chispa, ¿cuál es por lo regular que tienes que empezar a hacer comprobaciones? Pues fijarte que la bujía tenga en su electrodo central como el que está enfrente lo que debe de ser la altura correcta, ¿sí? A través de láminas o de galgas se hace la medición para que la chispa prenda correctamente. Siguiente paso es revisar el capuchón, que pueda tener continuidad por lo menos. Y después se revisa este cable también que tenga continuidad. Después se le hacen otro tipo de pruebas que las vamos a ir viendo poco a poco para que tú puedas descartar que es la bobina de ignición la que ya está fallando o definitivamente no funciona. Y por último, ¿cómo vamos a saber que tu CDI está por dentro ya dañado? ¿Por qué? Por los elementos que lo componen adentro, diodos, electrodos, otras cosas más. Pues simple y sencillamente cuando tú haces las pruebas en todos los cables que están aquí y todos están funcionando y todos te dan evidencia de que están llegando las diferentes alimentaciones, tanto positivas como negativas, corrientes, ya sea alterna o sea directa, si todas estas están funcionando y no está mandando la chispa que debe de ser, entonces es que definitivamente tu CDI no está funcionando. Y pues es demasiado, repito, fácil de entender. ¿Por qué razón? Porque pues tú le vas a hacer eso, lo que son las comprobaciones a tus cables, ¿sí? Y una vez que le haces tú las comprobaciones a tus líneas, ¿sí? Ya puedes tú descartar. Si todas estas te están funcionando y todas estas te dan evidencia de que al menos estas 5, estas tres deben de darte evidencia de que está llegando alimentación. Estas dos tienen que darte evidencia de que están llegando alimentación a tu CDI. ¿Cuál es la única que no te debe de dar evidencia de que está llegando alimentación? Pues es esta. ¿Por qué? Porque estas 5 sirven para alimentar, esta sirve para descargar. Entonces, aquí tú no le vas a hacer una prueba para comprobar el estado del CDI. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente esta sirve para descargar, para desfogar lo que se está provocando aquí, que es una tensión de corriente de 12 voltios que va a ser convertida por este dispositivo de la bobina en alta tensión. Entonces, si estas 5 están dándote los valores correspondientes para poder verificar que está bien las 5 líneas, entonces es necesario ya cambiar el CDI y tú vas a saber que tienes que comprar un CDI de corriente alterna o de corriente directa en base a la presencia de este cable. Este cable, ya te lo dije, es el que te va a decir si vas a comprar uno de corriente alterna o uno de corriente directa. Porque puede ser que te encuentres los 6 pines, pero uno va a estar desocupado en el caso de la corriente directa, ¿sí? O puede ser que venga de la batería, repito, con otro color según la motocicleta que tú tengas. Pero en este caso, ¿sí? Vas a saber que vas a comprar un CDI de corriente alterna por este cable. Porque este cable, ¿sí?, proviene de la bobina de carga. Esta es una bobina de carga. Esta también, la bobina pulsante o captora, también es una bobina de carga. Pero esta
es en voltaje, ¿sí? Mientras esta ya es con voltaje un poco más fuerte. Estas dos son bobinas de carga, nada más que una, ¿sí? Está hecha para una mayor cantidad de voltaje y esta con una muy mínima. Y entonces esta te va a decir que tu CDI que vas a comprar tiene que ser de voltaje de corriente alterna. Si este no se encuentra, pues entonces quiere decir que tú tienes un estator de este tipo y entonces vas a comprar un CDI. Si todas las líneas o cables están funcionando, cumpliendo con su función, entonces compras un CDI de voltaje directo. Bueno, espero que te haya ayudado a poder comprender y entender la importancia de lo que es el CDI y hacerte entender que el TCI no es para estatores ni CDIs, diríamos, de corriente directa. Tanto corriente directa como corriente alterna se les llama CDI. ¿Por qué razón? Porque sus descargas los hacen a través de un condensador, por eso empieza con C. Y el TCI, pues por eso se le llama T, porque es a través de un transistor. Y este se utiliza para otro tipo de motocicletas que, repito, no tienen estas características. Entonces, el CDI o es de corriente alterna o es de corriente directa, y todo va a depender de estos dos elementos, según el que traiga tu motocicleta. ¿Y cómo lo vas a saber? A través de este cable. Espero que te hayamos ayudado a entender un poco mejor, ¿sí? Perdón, y no olvides que este es parte del sistema de ignición, de encendido, y el único propósito es que el voltaje que aquí se produzca, que por lo regular va a ser de 12 voltios, termine aquí en alta tensión a través de este cable que va a servir el de descarga. Con estos 5 alimentas, con estos 5 saturas y con este descargas. ¿Correcto? Cuando estos 5 están bien, entonces el que falla es tu CDI. Tu CDI puede ser que esté muy bien y no está dando chispa, pues a lo mejor uno de estos 5 que estamos diciendo no está funcionando bien, y entonces hay que ver cuál es la causa. Y por lo regular siempre pues van a ser, tienen que ver con los estatores, porque simplemente del puro estator van a salir 4 líneas, excepto esta. Del estator van a salir 4 líneas, excepto esta, que esta viene del killer o del switch. Y vamos a hacer en siguientes videos las comprobaciones de cada uno, para que tú puedas ver cómo identificar fallas en tu sistema de encendido cuando se trata del CDI. Gracias por haber estado con nosotros y te volvemos a invitar. Si eres la primera vez que ves este material, pues revisa nuestros demás contenidos, porque vas a ver que vas a encontrar algo que te va a ayudar para que tú hagas excelente mecánica sin depender de talleres mecánicos. Y si en caso de que necesites ir a un taller mecánico, pues al menos con este tipo de explicaciones tú ya vas a poder entender qué es lo que le van a hacer en el taller mecánico de tu preferencia. Gracias por haber estado con nosotros y ayúdanos a seguir creciendo. Comparte estos videos con alguien, los ha de necesitar, alguien les puede ayudar. Ayúdanos a seguir creciendo. Y para los que acaban de llegar, como para los que ya están, mil gracias. Recuerden que en Tecnopits siempre nos vamos a preocupar por darte conocimiento para que hagas una excelente mecánica en tu motocicleta. Nos vemos, porque los siguientes videos van a ser para
hacer comprobaciones a cada una de estas líneas. Nos vemos en la que sigue.